Bienvenidos mis amigos, mis amigas. Hoy estamos con un tema que va a ser este de honra sin honor. Se va a llamar honra sin honor. Y decir, vaya por delante, que la convivencia es pues quizá lo más difícil de vivir en este mundo, ¿no? La convivencia es muy difícil. Y esto pues lo saben aquellos que viven en una casa con gente, ¿no? Con tu pareja o con tu familia, ¿no? La convivencia siempre es lo más difícil de la vida. Y entonces vaya esto por delante, porque lo que nosotros vamos a decir a continuación pues dista mucho de que nosotros queramos polemizar con nadie ni pues entrar en dimes y diretes con nadie, sino que lo que queremos reflejar es por qué las cosas son como son dentro de las comunidades, dentro de las familias, para que entendamos mejor lo que es la vida a nivel, pues a un nivel local, a un nivel de comunidades, de familia, para que entendamos cómo funciona y por qué funciona así, y le busquemos una solución entre todos, ¿no? Buscando también en la palabra de poder, cómo no. Entonces, pues ahí va este tema, pues en mucha reverencia presentándoselo a todos ustedes. Hay una frasecita que trabaja mucho aquí en España, que es: dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿no? Cuando alguien, cuando una comunidad, cuando una familia, cuando una iglesia, cuando un partido político presume mucho de honras, de que quieren ser honrados, pues se aplica esto, ¿no? De dime de qué presumes, siempre están con la honra en la boca, pues dime de qué presumes y te diré de qué careces, ¿verdad? Las honras, cuando son sin honor, cuando son que no te las has ganado, se quedan en honrillas. Entonces, pues se van conformando con honrillas, ¿no? Y es que esa honrilla, pues sería el ser bien vistos. El ser bien vistos es la razón de ser de todo lo que es mediocre, familia, partido político o comunidades de cualquier tipo o asociaciones de cualquier tipo, ¿no? Ser bien vistos es la mediocridad a la que llegas con la honrilla, ¿no? Con la honrilla, con una honra que no tiene honor porque no te la has ganado, no te la has merecido, y entonces se queda en honrillas y te vas conformando con eso toda tu vida. Entonces, pues nosotros también tenemos que añadir, antes de entrar en lo que vamos a hablar ahora, de que nuestra honra no depende, y la honra de los que de verdad son humildes, no depende de la gente a la que llegues ni a la gente que te mire bien, sino que depende de que tú lo que tengas sea verdadero y que lo que transmites sea verdadero. Entonces yo puedo tener más honra, o cualquiera de ustedes puede tener más honra que muchos que muevan mucho, ¿no? Que muevan muchos sentimientos, muchas masas, muchas asociaciones, muchas comunidades, que sean muy bien vistos por mucha gente, pero esa honra se puede quedar en honrilla, porque si todo lo que se esfuerzan ellos va a ser para ser bien vistos, es una honrilla, se queda en honrilla. Sin embargo, si yo lo que procuro es una honra con honor y me presento bien como soy solamente a una persona, por ejemplo, dícese a una pareja, a mi pareja, si yo me presento como soy, pues puedo tener una honra verdadera. ¿Por qué? Porque doy lo que soy y mi objetivo no es ser bien vistos por el resto, cosa que demostraría mi egocentrismo, mi egoísmo, mi carnalidad en definitiva, sino que iría en razón de que lo que digo, lo que tengo es verdad y así lo transmito, y no busco ser bien visto por muchos, sino que la que más
o los que más se rozan conmigo, pues sean los que de verdad me estimen como lo que soy, ¿verdad? Entonces, pues eso ya no sería una honrilla, sino eso sería ya una honra con honor. Entonces de eso se trata, ¿no? De que lo que me mueva no sea ser bien visto por todo el mundo, sino que lo que me importe sea ser bien visto, sí, porque a nadie le estorba la buena fama, pero por los que me rozo, por los que de verdad comparto, con los que de verdad me asocio, pero en intimidad. Entonces eso sí me interesa que me miren bien, porque eso sí habla bien de mi valía de persona. Entonces por eso ya sería una honra para mí. Creo que eso ya queda claro. Entonces vamos a poner casos. Ya digo que no queremos en ningún momento polemizar con nadie, pero se nos hace necesario para que vean cómo funcionan las comunidades, las asociaciones de cualquier tipo, ya sea familiar, secular o del tipo que sea, o político, como hemos dicho antes, o del tipo que sea. ¿Qué pasa? Que en la familia, y esto se puede trasladar, se puede hacer la extrapolación a cualquier sistema de sociedades, pues en la familia pasa que lo más importante dentro de las familias, por lo menos en la cultura donde yo he vivido, saben ustedes que soy gitano y yo hablo de lo que conozco. Para ellos, para las familias, en este caso gitanas, pero creo que se aplica mucho, por lo menos aquí en el sur de España, a mucha sociedad. Lo más importante para ellos es la jerarquía familiar. Y familia viene, entrando ya a la etimología, que saben que nos gusta, viene de familia o del osco famel. El osco es un idioma, ¿no? Del osco famel, que famel es siervo. Y de famel viene famélicos, que son hambrientos. Y significa, familia deriva entonces de siervo y de esclavo. Y primeramente familia, el término familia, se designó primitivamente para significar al número de siervos, fámulos, de ahí famélicos, o criados que tenía cada amo. ¿De acuerdo? Por eso las familias son muertos de hambre. Las familias, los integrantes de las familias son muertos de hambre. Por definición, digo, porque la propia palabra lo dice, ¿no? Ahora, ¿qué clase de hambre hay dentro de las familias? Pues hay un hambre de afecto, de ganarte una reputación que no tienes, por el medio que sea, y con eso lo más que te vas a ganar va a ser honrillas. Entonces, pues yo recuerdo que yo con 10 años, pues me puse a recoger leña con los de mi casa, con la casa de mi padre, salimos todos los hermanos a recoger leña y teníamos que transportarla, las cepas de las olivas, a los carriles para luego recogerlas, ¿no? Entonces, pues yo hice lo que pude, lo que entendí, llevaba mis ramitas o mis troncos y las iba amontonando para llevarlas más abajo y todo, ¿no? Entonces, el mayor de mi familia, mi hermano mayor, se me pone a decirme a mí y a decirle también a los otros que yo estaba fingiendo que trabajaba para no trabajar, para no llevar las ramas o los cepos, las cepas, donde había que llevarlas. Y a mí eso ni se me pasó por la cabeza, fingir nada, porque yo no estaba en esa jugada. Yo estaba con la sanidad de mi corazón, pues intentando hacer el trabajo lo más eficaz y lo mejor que estaba en mi mano. Entonces, ¿qué pasa? Él tendría ya unos 25 años, estamos hablando, y yo tendría unos 10. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué hay escarnio y difamación de esta manera? Y como esa, cientos, ¿no?
como esa anécdota, cientos, ¿no? Pero no se trata de exhortar a nadie ni poner a nadie en la picota, sino simplemente para que vean ustedes cómo funciona el entramado familiar, el entramado del trabajo. Esto se aplica también a gente que trabaja y hay otra que quiere destacar y quiere destacar anulando a otro, ¿no? Entonces, esto funciona así. Y ya digo, yo tendría unos 10 y él unos 25, y ya digo que lo más importante para ellos es la jerarquía familiar, y fíjense la circunstancia que se da con esto, con hechos como este que les he relatado de la leña y de cómo me puso como si yo lo que estuviera es fingiendo en lugar de trabajar. ¿Qué pasa con esto? Que lo que más les mueve a ellos es la jerarquía familiar. Y son tan necios que no aprovechan los dones innatos que se les concede, en este caso ser el primogénito, en este caso ser el mayor, ¿no? No lo aprovechan porque solamente con el hecho de haber nacido antes de nosotros, pues ya le debemos un respeto. Pero si este respeto son incapaces de mantenerlo en el tiempo, porque lo que hacen es moverse en esa familia, en esa hambre de afecto, ¿qué hay detrás de eso? Un hambre de afecto, un hambre de reconocimiento en primer lugar dentro de la familia, y luego, pues, cuando se va agrandando la cosa, pues quieren también reconocimiento a las comunidades, etc. Entonces, los dones, fíjense ustedes si son necios, este tipo de gente, gente difamadora, gente que a lo primero que recurren es a la difamación para ponerte a ti pequeño y ellos exaltarse dentro de un entramado, pues no aprovechan ni siquiera los dones innatos, es decir, el don de haber llegado antes que tú al mundo o a una empresa o a lo que sea. Es un don innato que les concede el Elohim, ¿no? Como por ejemplo la primogenitura. Entonces, a mí personalmente me tenía ganado, porque siempre me deberé a respetar al que está puesto antes que yo, ¿no? Y esto ya digo que se aplica en los trabajos igual, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que tiran el respeto que se ganan, por ejemplo, por haber nacido antes o por haber llegado antes a un trabajo. Lo tiran ese respeto. ¿Cómo? Intentando pisarte a ti para destacar ellos. Y esto les pasa porque temen perder lo que nunca se han ganado. Claro, porque era un don innato. El respeto que les profesábamos era un don innato, era simplemente por estar ahí antes que nosotros. Pero es un don que ellos nunca se han ganado, ni han sabido mantenerlo. Entonces, como no se lo han ganado, temen perderlo. Ahí está. Como no se lo han ganado, temen perderlo. Y en este caso, lo que temía perder era la preeminencia dentro del clan. Y ahí sigue. Bueno, ya decimos, nosotros no tenemos ningún problema, nosotros nos llevamos bien dentro de que él hace su vida y yo la mía, el mayor de mi casa, el mayor de mis hermanos, y no tengo nada contra él. Él hace su vida y yo la mía, y nunca pondríamos en aprietos ni en una situación indeseable a mi madre, ni discutiríamos ni nada de eso. Entonces yo no tengo problemas, simplemente lo digo para que vean cómo funciona, pues cómo se funciona dentro de una familia, dentro de una comunidad, ¿no? Para que vean qué hambre de afecto hay entre estas personas difamadoras y pues escarnecedoras. Entonces ya hemos dicho de dónde viene familia, del latín antiguo, familia, del osco siervo, esclavo. Entonces era de los fámulos o criados que tenía cada amo. ¿Y por qué esto es así? ¿Por qué las familias también funcionan por amos proféticamente? Las familias también funcionan por amos. Ahora, vamos a intentar hablar de quiénes son los amos de las familias, porque si al fin y al cabo los amos, en el sentido de que las ideas salen de ellos, fueran los padres o los mayores, pero vamos a ver que
que el modo de actuación de las familias no siempre sale de las familias, sino de un entorno bestia, de un entorno bestial. Y esto se refleja aquí en Apocalipsis 18:3. Apocalipsis 18:3. Que dice así: porque todas las naciones se componen de familias, porque todas las naciones han bebido del vino de la pasión de su inmoralidad, de la gran ramera, de la bestia, porque la bestia es jerárquica, Edom, Roma, es jerárquico, y entonces las familias por eso son jerárquicas. Y los reyes de la tierra han cometido actos inmorales con ella, porque han copiado su sistema jerárquico de dones innatos que no han sabido mantener, han cometido actos inmorales con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la riqueza de su sensualidad. Sensualidad ya lo miramos, que es provocar, intentar por todos los medios provocar emociones en el otro, ¿verdad? Bueno, pues esto es así. ¿Y cómo comercia estos amos que prototipizaron a las familias? Porque las familias miran a ellos, miran su jerarquía también para formarse, de ahí, de Roma, de la bestia misma. ¿Cómo comercia? ¿Cómo comercia con almas? ¿Cómo comercia con esos integrantes de la familia? Pues comercia segregando a las familias. Y esto está ahí. Esto está ahí. Los mercaderes de la tierra se han enriquecido. ¿Cómo? Segregando familias, manteniendo en ignorancia. Segregando familias, de ahí vienen todos nuestros males. Y como se segrega familias, pues las familias lo que intenta es una supervivencia. Una supervivencia que sobre todo se trata de una supervivencia afectiva. Quieren sobrevivir, quieren por encima de todo tener el afecto del otro, ¿verdad? Porque la no formación les impide el hecho de buscar el reconocimiento a lo largo, a lo ancho, a lo que si vales todo el mundo te reconocerá, y lo que buscan es un desahogo mínimo, un desahogo local, que vamos a ver de dónde viene la palabra local, dentro de las familias. Entonces se quedan en honrillas, ¿verdad? Trafica con esclavos, es el amo estado bestia, que es lo contrario a vivir apartados, porque eso es vivir amalgamados, lo que hace el estado bestia y su sistema jerárquico, del cual copian todas las familias de la tierra. Es lo contrario a vivir apartados, a vivir santos. Es un sistema, por supuesto, anti-Mashiach, todo ese sistema jerárquico, sin haberse ganado nada, sin que nada parta del mérito personal. Es en un sistema, por supuesto, anti-Mashiach. Los enemigos del hombre serán los de su propia casa, esto lo dice Mateo 10:36, y principalmente son los de su propia casa por mor de la segregación y por mor de que los integrantes de las familias en muchos casos son auténticos hambrientos de afecto. Ahora, la evolución, no la teoría de la evolución de Darwin, sino la evolución, la verdadera evolución, que sí la hay, por supuesto, es contraria a lo local. A lo familiar, de local y de localidad viene la palabra locura. Porque la evolución verdadera es contraria a lo local. De local, de minimizar las cosas, de hacerlas solamente para una minoría, para tu ámbito más inmediato, eso lleva a la locura. Por eso ustedes verán que hay muchos predicadores que no les gusta predicar por internet. ¿Por qué? Porque entonces ya se enfrentan a una mente más amplia y eso no les interesa. Les interesa mantener a la gente bajo mínimos
dentro de la ignorancia para ellos destacar, ¿no? Y entonces se van solamente a lo local, a lo familiar, prefieren ser cabeza de león, ¿no? ¿Cómo es? Cabeza de ratón que cola de león, ¿no? Entonces, esto va así, se enfocan a lo local, a lo mínimo, ¿no? Y si en lo mínimo son fenómenos, todo el mundo les tiene por fenómenos, pues para qué molestarse, ¿no? En mirar otras cosas y en tener en cuenta otros ángulos, otras visiones más amplias, ¿no? ¿Para qué Torah, no? Cuando la Torah es un amplificador mental, ¿para qué se van a meter en eso si ya son los amos del cotarro? Ahora, yo personalmente de lo que más me alegro es de que, aún a mi pesar, no tuve referencias cercanas y nunca seguí los pasos de nadie. Eso sí les digo. Eso es de lo que más me alegro en la vida y más me alegraré conforme vayan transcurriendo los años hasta que venga nuestro Mashiach. De que me costó, por supuesto, fue a pesar mío porque yo no lo busqué, pero no tuve referencias cercanas nunca y nunca seguí los pasos de nadie. Y eso me dejó claro cuáles son y dónde están los pasos del Mashiach. Hablemos del poder del pater familias, porque toma del anti-Mashiach, del Papa. De hecho, pues todavía se llama Papa, el padre de familia, en muchas familias, ¿no? El poder del pater familias era llamado patria potestas en español. Las potestas, potestad o poder es distinta de la auctorias que también es tenida por el pater. Bajo la ley de las tablas, el pater familias tenía poder de vida o muerte sobre sus hijos, su esposa y sus esclavos, de los cuales se decían que estaban bajo su mano. Para que un esclavo se convirtiera en ciudadano libre tenía que ser librado fuera de la mano del pater familia, de ahí los términos manumismo y emancipación. Tenía que ser librado porque si no, no podía librarse nunca de ser un esclavo del pater familias. Por ley, en cualquier circunstancia, su palabra era absoluta y final. Ahí está, el absolutismo, el despotismo. Si un hijo no era querido, bajo la ley de la República Romana, tenía el poder o potestad para ordenar la muerte del niño por exposición. También tenía el poder para vender a sus hijos como esclavos. La ley romana preveía, sin embargo, que si un hijo era vendido como un esclavo 3 veces, dejaba de estar sujeto a la patria potestad y el poder de aprobar o rechazar matrimonios de sus hijos e hijas. Esto también lo tenían, el pater familias, y lo siguen teniendo. O rechazan o admiten matrimonios de sus hijos. Esto es típico de la jerarquía romana. Sin embargo, un edicto del emperador romano Augusto proveía que el pater familias no pudiera negar ese permiso levemente. Solo un ciudadano romano disfrutaba del estatus de pater familias y solo podía haber un hombre ejerciendo el oficio dentro de un hogar, como prolongación de la figura del pater familias. Los hijos varones adultos seguían estando bajo la autoridad de su padre mientras éste viviera, fíjense, y no podían adquirir los derechos de un pater familia, al menos en teoría legal toda su propiedad era adquirida a cuenta de su padre y él, no ellos, tenía la autoridad última para disponer de ellas, de los bienes estos. Quienes vivían en su propia casa a la muerte de su padre adquirían el estatus de pater familia sobre sus respectivas casas. Así que esta era la movida del pater familias que toma de la figura del anti-Mashiach, del papa actual, de lo que es un papa actual, de un pontífice actual. Entonces, pues vamos a estar con pasajes rápidamente. Job 14.1. Job 14.1. Dice así. Dice, el ser humano nacido de mujer es corto de día y largo de aflicciones. El nacido de mujer es corto de días y largo de aflicciones. No era este. No era este. Ya decía yo que este no tenía mucho que ver. Es 14.21. 14.21 de Job, del libro de Job. El 14.21. Job 14.21. Ahora sí. Dice así. En el libro de Job dice, alcanzan honra a sus hijos, de estos pater familias,
Fíjense cómo es la cosa, como si se mueven en la ignorancia, las honrillas, que alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe. O son humillados, pero él no lo percibe, porque está en la ignorancia absoluta. Se ha dedicado a copiar el sistema romano de jerarquías y ha buscado que, por supuesto, famélicamente, hambrientamente, que a él lo estimen, le tengan afecto, lo respeten, pero nada más. Porque alcanzan honra a sus hijos, pero él no lo sabe, o son humillados, pero él no lo percibe. ¿Por qué? Porque se mueve en la ignorancia. Ahora, Proverbios 3.35, Proverbios 3.35, dice así, Proverbios 3.35, dice así. Dice, los sabios heredan honores. Los sabios, los que de verdad son sabios, heredan honores, no honrillas. Los necios cargan con la deshonra, a la larga, porque no saben cuidarla. Vámonos a el 16:31, también de Proverbios. Proverbios 16:31. Dice, la cabeza canosa es corona de gloria y se encuentra en el camino de la justicia. La que de verdad merece respeto, esas canas que merecen respeto, se encuentran en el camino de la justicia. ¿Vale? Esto va así. Y 21:11, también de Proverbios. En el 21:11 dice así. El castigo del cínico hace sabio al incauto. Con la instrucción del sabio adquiere saber. El castigo del cínico hace sabio al que no sabía. No sabía porque era un incauto. El cínico es el falso. Con la instrucción del sabio, que ha sido castigado por el cínico, el falso ha sufrido el castigo, el incauto, el que no sabía, el ignorante, ha sufrido el castigo del cínico, del falso, pero con la instrucción del sabio ahora adquiere saber. Y esto es para que lo tengamos en cuenta como métodos de actuación para que una familia sea funcional. Hoy se habla mucho de familias funcionales, pero esto es lo primero que deberíamos tener en cuenta. Ahora vamos, no sé si dará tiempo de todo, con el 22:4 de Proverbios. La recompensa de la humildad, de esa humildad que te hace que ya te sientas realizado si de verdad tienes la honra verdadera que procede de tu persona, de la valía de tu persona real. La humildad, esa humildad. La recompensa de la humildad y el respeto al patrón son la riqueza, el honor y la vida. Si tienes esto, tienes riqueza, honor y vida. Esa es la recompensa a la humildad. Humildad que no busca honrillas, humildad que no está hambrienta de afectos que no convienen, ni proceden, ni tienen por qué. Entonces, 29-23, ya para acabar nuestro recorrido, creo, por los proverbios. 29-23. Dice, el orgulloso termina humillado.
El altivo termina humillado. El humilde, sin embargo, conseguirá honores. ¿Qué cosa? Honores. Esos son honras. Eso sí son honras. Cuando el humilde consigue honores. Vámonos a Mateo, Matillahu 13:57. Mateo 13:57. Dice, y se escandalizaban a causa de quién, a causa del Mashiach, nada menos. Y se escandalizaban de él, dice. Y se escandalizaban de él. Se escandalizaban a causa de él, los de su tierra, sus parientes, se puede decir. Pero Yahshua les dijo, en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra y en su propia casa. Ahí lo ven. Vámonos a Romanos 12:20. Romanos 12:20. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, amontonarás ascuas sobre su cabeza. Carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. 12:20 de Romanos. Entonces, si tiene hambre, pero si tiene hambre también de afecto, dale de comer. Si tu enemigo tiene hambre, tiene ese hambre de afecto, muéstrale respeto para que simplemente se sienta confortado. Pero eso sí, mantente lejos de él. Porque haciendo esto, cuando le hagas un favor, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. 2:9 al 11, Romanos 2:9 al 11. Dice así. Dice, tribulación y angustia. Tribulación y angustia. Para todo el que hace lo malo. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, sobre el judío en primer lugar y también sobre el griego. En cambio, gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío en primer lugar y también al griego, porque para el Elohim no hay acepción de personas. Y ahora vamos a hablar sobre eso. Y Jeremías 13:22 al 27. Y dice así. Vamos a ver, porque salen versiones en otros idiomas. Vamos a ponerle español, por supuesto. Escuchad y prestad atención, no seáis altaneros, porque el patrón ha hablado. Ya queda poco. Vamos con calma, que ya va a quedar poco. Dice, 22 al 27. Dice 22 al 27. Dice así. Dice, y si dices en tu corazón, ¿por qué me han sucedido estas cosas? Por la magnitud de tu iniquidad te han quitado las faldas y descubierto tus calcañares.
¿Puede el etíope mudar su piel o el leopardo sus manchas? Así vosotros podréis hacer el bien estando acostumbrados al mal. Por tanto os esparciré como paja arrastrada por el viento del desierto. Esta es tu suerte, la porción que ya he medido para ti, declara el patrón, porque me has olvidado y has confiado en la mentira. Por lo cual también te levantaré las faldas de tu rostro para que se vea tu vergüenza. En tus adulterios y en tus relinchos, en la bajeza de tu prostitución, sobre las colinas del campo he visto tus abominaciones. Ay de ti, Jerusalén, ¿hasta cuándo seguirás sin purificarte? Isaías 10, 1, 2, vamos a ver también un verso ya que va a ser clave. Isaías 10, 1, 2. Dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas! Leyes injustas, leyes que se basan en jerarquías. Y ahora vamos a ver qué tipo de leyes a profundidad. Y vamos a hablar con conocimiento de causa, como siempre. Dice, ¡ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranías! Para apartar del juicio y del derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Y es que apartan al pobre del juicio estas leyes sin justicia, estas leyes de hombres, porque nos vuelven locos con leyes injustas. Por ejemplo, vamos a nombrar 1, mujer virgen y hombre putero. La mujer tiene que ser virgen, pero el hombre puede ser putero, no pasa nada, no se le difama ni nada. A la que se difama y a la que se le crucifica es a la mujer. 2, viudas para siempre. Si eres viuda, tienes que mantenerte siempre viuda y no casarte con nadie por muy tempranito que hayas estado con un hombre que también, por muy idiota que haya sido el hombre, tienes que guardar tu sitio y no casarte, aunque la viudez te haya sobrevenido muy joven. 3, justificación de... Estamos hablando, por supuesto, para los que quieran entenderme y para los que no también, estamos hablando dentro de lo que conozco yo, el gitanismo, las leyes injustas que dictan. 3, justificación de la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque si el violentado o la violentada es el familiar, se prepara vendetta. Y si no, se justifica esa violencia doméstica porque, bueno, pues al fin y al cabo... toda mujer merece su repaso, se dice dentro de esas infames, pues eso, tertulias, ¿no? Entonces, 5, casar a menores, por supuesto, menores de edad que se casan frecuentemente, se casa a menores. 6, no denunciar el maltrato, porque es una ley sucinta que no puedes denunciar a la policía un maltrato, a no ser que sea para recibir órdenes de alejamiento y remuneraciones por ese maltrato, remuneraciones que te pague el Estado. Y supuesto maltrato, que luego a lo mejor ni es maltrato, pero para recibir las remuneraciones así lo hacen. 7, desescolarizar antes de que él o la joven aprenda a vivir y elegir. Antes de que aprenda a discernir, se le desescolariza. Vaya a ser que aprenda más de la cuenta a no tener ignorancia. 8, elecciones de matrimonios concertados. Siempre los matrimonios concertados. A ser posible endogámicos, esto es, entre más o menos parientes. 9, pastorado sin estudios básicos. Esto es, pastores que no tienen ni los estudios básicos. Mostrar afecto se ve como debilidad dentro de las familias. No verás a ningún matrimonio por la calle prácticamente cogido de la mano o darse un besito en la mejilla, eso no lo verás. Música sin sensibilidad, todo es música de folclore flamenco y todo eso, pero sin sensibilidad, porque la sensibilidad se ve como debilidad. 12, asistencia perenne a los hijos, para que dependan de ti. 13, imposibilitar de esta manera la solvencia económica de los hijos para que nunca salgan del nido patriarcal. 14, sexualidad tabú o vulgarizada. Se vulgariza la sexualidad o directamente no se puede nombrar. 15, jerarquía insalvable para tratar las crisis. Aunque cantes la canción del infinito, siempre cuando hay algún tema que requiere sabiduría, al primero que atenderán será el que está
por encima de ti jerárquicamente, que será el que es mayor que tú. Las familias les preceden porque no se las ganan. Las famas les preceden porque no se las ganan. Ahí está lo que dijimos el otro día estudiando otro tema, que si la fama te precede es que de verdad no te la has ganado, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. Muertos de hambre de afecto, que son las familias, de ahí viene su palabra. Trabajar al máximo solo si eres autónomo, si no, haces el paripé de que trabajas, pero no trabajas. Y esto te quita de que te llamen para trabajar, fuera de tu autonomía, que es cada vez más precaria, los sistemas de autonomía de trabajo que tiene el gitanismo. Armas y evangelio. Las armas de fuego son compaginables con el evangelio, 100%, porque todo el mundo, mucha gente del evangelio también tiene sus armas. Bueno, esto también pasa en Estados Unidos, en pentecostales, al fin y al cabo. 18. Todos los muertos fueron buenos. Esto es un clásico. 19. Las separadas no se pueden volver a casar, si no el ex las mata. 20. En las represalias no se busca el culpable, sino hacer el mayor daño, para vengarte, el mayor daño, aunque sea matando a un inocente. Pues esto es lo que hay. Luego podríamos hablar de la explotación familiar, que es hurtar o exprimir a los padres poniéndoles de aval o mandando a las hijas pedirles dinero para que succionen del padre, que quiere que succiones, porque para eso te ha hecho dependiente, para que le tengas afecto. Es toda una lucha de hambrientos de afecto. Entonces, o sustrayendo también, sin permiso, en los trabajos, en los hijos, ¿verdad? Les roban. Hay casos como el de Kawhi Leonard, que su tío, una estrella del baloncesto, que su tío es el que le firma los contratos y pide para sí lo que no hay en los escritos, mansiones de todo para él, y lo mantiene a él ahí trabajando a peñón fijo en la rueda de molino de la NBA. No faltan los fornicarios, que se incorporan a la familia los últimos y se quieren poner los primeros. Fornicarios que han estado con una y con otra, luego llegan a una familia y se quieren organizarlo todo y ser los jerarcas. Llegan los últimos y se quieren poner los primeros. Ese también es un clásico motivo que hemos vivido también. Y para cerrar, vamos a Romanos 2, 7, 9, ya para cerrar. En Romanos 2, 7, 9... y ya cerramos. Romanos 2, 7, 9. Ya vamos a cerrar con esto. Ahí estamos, ahí estamos. Ahí estamos. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, no en las injusticias, no en inventarse leyes. Las leyes que no son de la Torá son leyes inventadas. Y vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. ¿Cómo? Perseverando en bien hacer. Todo lo demás es honrilla, todo lo demás es bazofia, basura. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Y hasta aquí. Bendiciones para todos y todas. Si les han gustado, si les gustan los temas, suscríbanse, y si están suscritos, sigan gozándose y disfrutando. Shalom a todos. Besos y abrazos para todos y todas.